Mi esposo me abandonó el día después de nuestra boda para irse de luna de miel a Bali con su mamá. Pero cuando su familia irrumpió en casa de mis padres exigiendo que regresara, contraataqué con una amenaza que los dejó sin palabras y nunca esperaron. Tengo 26 años, trabajo en marketing digital y sigo sin poder creer que mi matrimonio duró exactamente 2 semanas antes de que todo explotara de la manera más dramática posible. La cosa es que siempre fui la típica niña buena, ya sabes, la hija mayor que hace todo bien, que no causa problemas, que siempre dice que sí para no decepcionar a nadie. Supongo que eso fue exactamente lo que me metió en este desastre, porque cuando conocí a Zachary hace como 3 años, él parecía perfecto, o al menos eso pensaba yo en ese momento. Lo conocí en una conferencia de trabajo, de esas aburridas donde nadie quiere estar pero todos tenemos que ir porque el jefe lo dice. Zachary tenía 27 años entonces, trabajaba en finanzas, era guapo, educado, y parecía tener su vida completamente organizada. Empezamos a hablar durante el coffee break, ya sé, súper cliché, y no sé, había algo en él que me hacía sentir cómoda. Nos intercambiamos números y empezamos a salir. Los primeros meses fueron increíbles, la verdad. Hacíamos cosas juntos, íbamos a restaurantes, al cine, caminatas, los fines de semana, todo súper normal y lindo. Pero mirando hacia atrás, debí haberlo notado antes. Las señales estaban ahí desde el principio, solo que yo estaba demasiado enamorada o demasiado ciega para verlas. La primera vez que conocí a su familia fue como a los 4 meses de estar saliendo. Fuimos a cenar a la casa de sus padres, y apenas crucé la puerta, sentí esta atmósfera rara, tipo todos me estaban evaluando, midiendo cada palabra que decía. Su madre, Evelyn, era una mujer de unos 55 años, que tenía esta manera de sonreír que no llegaba a sus ojos. ¿Me explico? Era como si estuviera siendo amable pero al mismo tiempo dejando claro que yo estaba en su territorio. Durante la cena hizo como 1000 preguntas sobre mi familia, mi trabajo, mis planes futuros, y cada vez que respondía algo ella hacía este pequeño gesto con la cabeza, como de desaprobación sutil pero suficientemente notorio para que yo me sintiera incómoda. Zachary no dijo nada. Solo comía tranquilamente como si todo fuera normal. Después de esa cena conocí al resto del clan, porque sí, era un clan completo. Estaba María, la tía de Zachary, que básicamente era como Evelyn pero versión más agresiva y sin filtro. Y luego había primos, tíos, toda una red de gente que se juntaba cada fin de semana, como si fueran una especie de culto familiar. Al principio intenté encajar, ya sabes, porque eso es lo que se supone que haces cuando estás seria con alguien, ¿no? Iba a todas las reuniones familiares, ayudaba en la cocina, escuchaba sus historias, asentía cuando decían cosas con las que no estaba de acuerdo. Básicamente me convertí en la versión complaciente de mí misma, porque pensaba que así ganarme su aprobación. Total que después de casi 2 años de relación, Zachary me propuso matrimonio. Fue en un restaurante elegante, con el anillo y todo el show, y yo dije que sí porque lo amaba, o creía que lo amaba. No estoy segura ya de cuál era cuál en ese momento. Mis padres, Peter y Joyce, estaban felices por mí, pero recuerdo que mi mamá me preguntó si estaba segura, si realmente conocía bien a Zachary y a su familia. Le dije que sí, que todo estaba bien, que ella se preocupaba demasiado. Ojalá hubiera escuchado esa voz de advertencia en su tono de voz. La planificación de la boda fue una pesadilla absoluta, pero no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Evelyn prácticamente se apropió de todo. Decidió el lugar, los colores, el menú, la lista de invitados, y cada vez que yo intentaba dar mi opinión, ella decía cosas como, «Ay, cariño, confía en mí. Yo sé lo que es mejor» o «No te preocupes por esos detalles, déjamelo a mí». Zachary no me defendía nunca, solo decía que su mamá tenía buen gusto, y que era más fácil dejarla hacer lo que quisiera para evitar conflictos. Yo cedí en todo, literalmente en todo, hasta el punto de que mi propia boda se sintió como el evento de otra persona. El día de la boda llegó, y fue hermoso en papel. Ya sabes, todo se veía perfecto en las fotos. El lugar era espectacular. Mi vestido era bonito, aunque no era el que yo había escogido originalmente. Pero durante toda la ceremonia yo tenía este nudo en el estómago que no podía explicar. Mis amigas estaban ahí. Mi mejor amiga Tiffany lloraba de emoción. Mis padres se veían orgullosos pero también un poco preocupados, y la familia de Zachary dominaba literalmente el 80% de los invitados. Cuando dijimos, sí, acepto, y nos besamos, recuerdo que pensé, bueno, ya está, ahora todo va a mejorar. Ahora que estamos casados, su familia me va a aceptar completamente. Qué equivocada estaba. Tipo, no tengo palabras para describir qué tan equivocada estaba. Después de la recepción, que terminó tarde porque la familia de Zachary no se quería ir,
Llegamos al apartamento que habíamos rentado juntos hace unos meses. Estábamos cansados. Yo me moría de ganas de quitarme los zapatos y desplomarme en el sofá. Pero también estaba emocionada porque al día siguiente nos íbamos a Bali para nuestra luna de miel. Habíamos planeado ese viaje por meses, 2 semanas en Bali, hoteles increíbles, playas, templos, todo lo que siempre había soñado. Tenía las maletas prácticamente hechas, solo faltaban algunos detalles de último minuto. Entonces Zachary me dijo que teníamos que hablar. Nos sentamos en la sala, y él tenía esta expresión rara en la cara, tipo nervioso pero también como resignado, y yo pensé que tal vez estaba cansado o estresado por la boda. Me dijo: necesito decirte algo sobre el viaje. Y yo, bueno, ¿cambiaron los vuelos o algo? Él respiró profundo y soltó la bomba. Su familia había decidido que ellos iban a ir a Bali en lugar de nosotros, que habían pagado por todo, y que técnicamente era su dinero así que podían hacer lo que quisieran, y que yo me tenía que quedar en casa para limpiar después de la boda y organizar todos los regalos que habíamos recibido. Me quedé en blanco. Literalmente, no procesé lo que acababa de escuchar durante como 10 segundos completos. Luego le dije: espera, ¿qué? ¿Estás bromeando? Y él: no estoy bromeando. Mi familia va a ir a Bali, y tú te quedas aquí. Además, hay mucho que hacer en la casa, y mi mamá dice que es importante que empieces a establecer tu rol como esposa. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, o más bien se despertó. No sé cómo explicarlo. Era como si todos esos meses, esos años de decir que sí a todo, de tragarme mis opiniones, de intentar complacer a su familia finalmente llegaran a un punto de quiebre. Le pregunté si hablaba en serio, si de verdad esperaba que yo, su esposa de literalmente 4 horas, me quedara en casa haciendo trabajo doméstico mientras él se iba de vacaciones a Bali con su mamá. Él se puso a la defensiva. Empezó a decir que yo no entendía la importancia de la familia, que sus padres habían hecho mucho por nosotros, que era un pequeño sacrificio. Un pequeño sacrificio. Esas fueron sus palabras exactas. No podía creerlo. O sea, ¿puedes creerlo? Me acababa de casar con este hombre, y 1 hora después me estaba diciendo que nuestra luna de miel era un pequeño sacrificio. No discutí esa noche, solo asentí. Me fui a la habitación, y me acosté en la cama todavía con el vestido de novia puesto. Lloré hasta quedarme dormida, y cuando me desperté a la mañana siguiente, Zachary ya se había ido. Dejó una nota en la cocina que decía que el vuelo salía temprano, que su familia ya estaba en el aeropuerto, y que esperaba que yo tuviera todo limpio para cuando regresara en 2 semanas. 2 semanas. Me dejó sola 2 semanas después de casarnos. Me quedé ahí parada en la cocina, leyendo esa nota una y otra vez, y algo dentro de mí simplemente dijo que no. No iba a hacer esto, no iba a empezar mi matrimonio siendo la sirvienta de su familia. Agarré mi laptop, me metí a internet, y busqué el vuelo más cercano a cualquier lugar que no fuera ahí. Encontré un vuelo a Maui que salía en 3 horas, y lo compré, sin pensarlo 2 veces. Mis padres tienen una casa de vacaciones en Hawái, un lugar pequeño pero hermoso donde habíamos pasado muchos veranos cuando yo era niña, y sabía que estaba disponible porque nadie la estaba usando en ese momento. Hice mi maleta en literalmente 15 minutos. Agarré mi pasaporte. Dejé el apartamento exactamente como estaba, con la mitad de los regalos de boda, sin abrir, y los platos del día anterior en el lavaplatos. Y me fui al aeropuerto. Durante todo el trayecto estaba temblando. No sé si de miedo o de adrenalina o de rabia. Probablemente una mezcla de las tres. Apagué mi teléfono, apenas abordé el avión, porque sabía que si lo dejaba prendido, iba a empezar a dudar de mi decisión. Iba a empezar a sentirme culpable, y no podía permitirme eso en ese momento. Llegué a Maui como a las 6 de la tarde. Tomé un taxi a la casa de mis padres, y apenas entré y cerré la puerta detrás de mí, me desplomé en el suelo y lloré como no había llorado en años. Lloré por mi matrimonio que apenas había durado un día antes de volverse una pesadilla. Lloré por haberme permitido ser tan sumisa durante tanto tiempo. Lloré por todas las señales que ignoré porque quería creer que el amor era suficiente. Después de llorar como 1 hora, me levanté, me di una ducha larga, y decidí que esas 2 semanas las iba a usar para pensar qué demonios iba a hacer con mi vida. Los siguientes días en Hawái fueron raros, tipo surreales. Me levantaba sin tener que responderle a nadie, sin tener que cocinar para nadie que no fuera yo, sin tener que preocuparme por complacer a la familia de alguien más. Iba a la playa todos los días. A veces solo me sentaba ahí mirando el océano durante horas, otras veces intentaba hacer surf. Era terrible, pero no importaba porque nadie me estaba juzgando. Compraba comida en los restaurantes locales,
Leía libros que había querido leer hace años, pero nunca había tenido tiempo. Era liberador y aterrador al mismo tiempo, porque por primera vez en mucho tiempo estaba completamente sola con mis pensamientos, sin distracciones, sin excusas. Mantuve mi teléfono apagado durante toda la primera semana. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar la realidad, pero necesitaba ese tiempo para mí, para entender qué quería realmente. En la segunda semana empecé a escribir en un diario, algo que no había hecho desde que era adolescente, y escribí todo, absolutamente todo lo que había pasado en mi relación con Zachary, todas las veces que su familia me había hecho sentir pequeña, todos los momentos donde él no me había defendido, todas las banderas rojas que ignoré porque pensaba que era mi deber como pareja ser comprensiva y flexible. El último día de mi estadía en Hawái, decidí encender mi teléfono. ¿Grande error? O tal vez no, no sé. Tenía literalmente cientos de mensajes, llamadas perdidas, correos de voz, todo de Zachary y su familia. Los primeros mensajes eran de confusión. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Luego se volvieron de preocupación fingida. Estamos preocupados por ti. Llámanos. Y finalmente escalaron a pura rabia y acusaciones. Zachary me decía que era una irresponsable, que lo había avergonzado frente a su familia, que cómo me atrevía a desaparecer así. Evelyn me mandó un mensaje diciendo que era una egoísta y que no merecía a su hijo. María, la tía, fue aún peor, me llamó de todo, atacó a mis padres diciendo que me habían criado sin valores y sin respeto por la familia. Era un desastre absoluto. Lo interesante es que ninguno, ni uno solo de ellos, se preguntó por qué me había ido, qué había pasado para que yo tomara esa decisión. Era todo sobre cómo yo los había ofendido, cómo yo había sido irrespetuosa, cómo yo necesitaba disculparme inmediatamente. Y ahí fue cuando tuve claridad total, tipo como si alguien hubiera prendido una luz en una habitación oscura. Esta gente nunca me iba a ver como una persona con sentimientos y necesidades propias. Siempre iba a ser solo un accesorio en la vida de Zachary, una empleada doméstica no remunerada que debía estar agradecida por el privilegio de ser parte de su familia. Regresé a casa, bueno, a la ciudad donde vivía, porque ese apartamento ya no se sentía como mi casa, y lo primero que hice fue llamar a Tiffany, mi mejor amiga. Le conté todo lo que había pasado, desde lo de la luna de miel hasta mi escape a Hawái, y ella sin dudarlo ni un segundo me dijo que me fuera a vivir con ella temporalmente. Su apartamento era pequeño pero acogedor, y más importante, era un espacio donde yo podía respirar y pensar sin la presión constante de Zachary y su familia. Me mudé con Tiffany esa misma noche, solo agarré mi ropa y algunas cosas personales del apartamento. Zachary no estaba. Creo que seguía en Bali, o ya había regresado, pero estaba en casa de sus padres. No sé. Dejé una nota que decía que estaba bien, que necesitaba espacio, y que hablaríamos pronto. Sabía que eso no iba a ser suficiente para ellos, pero honestamente, ya no me importaba. Al día siguiente, tipo a las 7 de la mañana, recibo una llamada de mi mamá, Joyce, y ella está súper alterada, casi sin poder hablar bien. Le pregunto qué pasó, y me dice que la familia de Zachary había ido a su casa, que literalmente se presentaron en la puerta exigiendo saber dónde estaba yo, que causaron un escándalo en el vecindario, que Evelyn estaba gritando en el jardín delantero, acusándome de ser una mala esposa, y diciendo que mis padres me habían convertido en una persona egoísta y sin valores. Los vecinos salieron a ver qué pasaba. Fue humillante para mis padres que nunca le han hecho daño a nadie y que simplemente querían que su hija fuera feliz. Eso fue la gota que derramó el vaso. Podían meterse conmigo todo lo que quisieran, pero atacar a mis padres, avergonzarlos en su propio vecindario, eso era cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. Llamé a Zachary, y por primera vez en nuestra relación, le dije exactamente lo que pensaba sin filtros y sin preocuparme por sus sentimientos. Le dije que su familia estaba completamente fuera de control, que lo que habían hecho en casa de mis padres era inaceptable, que él era un cobarde por nunca defenderme, y que si alguien tenía que disculparse aquí, eran ellos conmigo, no yo con ellos. Él intentó hacerse la víctima, diciendo que yo lo había abandonado en nuestra luna de miel. Técnicamente no era nuestra luna de miel, era la luna de miel de él con su mamá, pero bueno, y que su familia solo estaba preocupada. Le dije que estaba harta de sus excusas y le colgué. Después de esa llamada, tomé la decisión más difícil, pero más necesaria de mi vida. Llamé a mis padres y les dije que me iba a mudar con ellos por un tiempo, que necesitaba su apoyo para salir de este matrimonio. Mi papá, Peter, que normalmente es súper tranquilo y diplomático, me dijo sin dudar lo que hiciera lo que necesitara hacer para ser feliz,
que ellos me apoyaban completamente. Esa misma tarde empecé a buscar abogados de divorcio, lo cual es una locura considerando que llevaba casada literalmente 2 semanas. Pero ya no había vuelta atrás en ese punto. Unos días después, pasó algo que terminó de confirmar que tomar la decisión de divorciarme era lo correcto. Estaba en un café cerca del apartamento de Tiffany cuando una mujer se me acercó. Era más o menos de mi edad, 28 años tal vez, y me preguntó si yo era Victoria, la esposa de Zachary. Le dije que sí, aunque técnicamente ya no me sentía como su esposa, y ella me dijo que su nombre era Pam, y que había sido la novia de Zachary hace como 4 años. Al principio me puse a la defensiva, tipo, ¿qué quiere esta mujer? Pero ella rápidamente me explicó que no venía a causar problemas, que solo quería advertirme sobre algo. Nos sentamos y Pam me contó su historia, y era escalofriante lo similar que era a la mía. Básicamente, cuando ella y Zachary estaban saliendo, la familia de él hizo exactamente lo mismo. Intentaron controlar cada aspecto de su vida. Evelyn trataba a Pam como si fuera su empleada personal, y Zachary nunca la defendía. Pam me dijo que había durado 3 años en esa relación antes de tener el valor de terminarla, y que hasta el día de hoy se arrepentía de no haberlo hecho antes. Me dijo que había visto el anuncio de nuestra boda en redes sociales, y que había querido contactarme antes, pero no sabía cómo hacerlo sin parecer loca o invasiva. Cuando se enteró por amigos mutuos de lo que había pasado con la luna de miel y todo el drama, decidió que tenía que hablar conmigo. Hablar con Pam fue revelador, porque me di cuenta de que esto no era algo personal contra mí, era simplemente cómo operaba esta familia. Buscaban mujeres que fueran complacientes y sumisas, y cuando alguien se atrevía a tener opinión propia o a establecer límites, las atacaban hasta quebrarlas o hasta que se fueran. Pam me dijo que la mejor decisión que había tomado en su vida fue alejarse de Zachary y su familia, y me animó a hacer lo mismo antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente contraté a un abogado, Robert Bennett, un hombre de unos 50 años con muchísima experiencia en divorcios complicados. Le conté toda la situación y él me aseguró que tenía un caso sólido, especialmente considerando que Zachary básicamente me había abandonado el día después de la boda para irse de viaje con su familia. Robert preparó todos los papeles y yo los firmé sin dudarlo. Cuando se los enviamos a Zachary pensé que tal vez reaccionaría, que tal vez se daría cuenta de lo grave de la situación y finalmente se pondría de mi lado contra su familia. Pero no, lo que hizo fue mandarme un mensaje diciendo que estaba siendo dramática y que solo quería llamar la atención. Pasaron como 2 semanas más, y yo ya estaba viviendo con mis padres en su casa, trabajando desde ahí porque afortunadamente mi trabajo era remoto. Una noche Tiffany me llamó para invitarme a su fiesta de cumpleaños, algo pequeño con amigos cercanos en un bar local. Le dije que no estaba de ánimo, pero ella insistió. Dijo que me haría bien salir y distraerme un poco. Decidí ir. Me arreglé un poco, me puse un vestido casual y fui al bar donde era la fiesta. Todo iba bien, estaba hablando con Tiffany y otros amigos, tomando algo, intentando olvidarme por unas horas del desastre que era mi vida, cuando de repente Zachary apareció. No sé cómo se enteró de que yo estaba ahí. Probablemente algún amigo en común le dijo. Pero entró al bar como tormenta, furioso, buscándome con la mirada. Cuando me vio, se acercó gritando que cómo me atrevía a salir a fiestas cuando estábamos en medio de un matrimonio en crisis, que era obvio que le estaba siendo infiel, que probablemente había estado con alguien más durante todo el tiempo en Hawái. Sus acusaciones eran tan ridículas que casi me dan ganas de reír. Pero la situación era demasiado seria. Todo el bar se quedó en silencio mirando la escena. Tiffany intentó calmarlo, pero él la empujó no fuerte, pero igual la empujó. Y uno de los amigos que estaba ahí, Carlos, un amigo de Tiffany que yo apenas conocía, se metió para defender a Tiffany. Zachary inmediatamente lo acusó de ser mi amante, de ser la razón por la que yo lo estaba dejando, y antes de que nadie pudiera reaccionar, intentó golpearlo. Carlos lo esquivó, y el gerente del bar ya estaba llamando a seguridad para que sacaran a Zachary del lugar. Fue humillante, horrible, dramático, como una escena de una telenovela mala pero en la vida real. Después de que sacaron a Zachary del bar, yo estaba temblando, básicamente en shock. Tiffany me llevó a su apartamento, y ahí tuve un momento de claridad. Saqué mi teléfono y llamé a Evelyn, su madre. Cuando ella contestó con ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo, le dije bien clarito que como Zachary no firmaba los papeles de divorcio voluntariamente, yo iba a proceder a poner una orden de restricción en su contra por acoso y amenazas, y que eso iba a aparecer en su récord, lo cual arruinaría completamente su carrera en finanzas, donde trabajaba con clientes de alto perfil que valoraban la reputación impecable. Le dije que ella tenía 24 horas para hacer que su hijo firmara esos papeles,
o yo procedería con la orden de restricción, y además haría públicas todas las cosas que su familia me había dicho y hecho, incluyendo el escándalo en casa de mis padres. Evelyn se quedó callada por un momento largo, y luego con una voz completamente diferente, sin esa dulzura falsa que siempre usaba, me dijo que Zachary firmaría los papeles. Colgué y me eché a llorar otra vez, pero esta vez no era solo de tristeza, era también de alivio, de liberación, de saber que finalmente había puesto un límite claro y que lo había mantenido sin importar las consecuencias. Al día siguiente, tipo a las 10 de la mañana, Robert me llamó para decirme que habían recibido los papeles de divorcio firmados por Zachary. Fue rápido, sin drama adicional, sin más mensajes acosadores. Evelyn cumplió su palabra porque sabía que yo hablaba en serio. El proceso legal empezó oficialmente. Robert me explicó que tomaría unos meses en completarse, pero que la parte difícil ya estaba hecha. Zachary había firmado, no había vuelta atrás. Ahora, como 3 meses después de todo esto, estoy viviendo con mis padres todavía, pero estoy buscando mi propio apartamento. Volví a terapia, algo que debía haber hecho hace años, y estoy trabajando en entender por qué me permití ser tan complaciente. Durante tanto tiempo, ¿por qué ignoré todas las señales de alerta? ¿Por qué pensé que mi valor dependía de qué tan bien podía hacer felices a otras personas? No ha sido fácil. Hay días donde todavía me siento culpable, donde me pregunto si exageré o si debía haber intentado más, pero luego recuerdo todo lo que pasó y sé que hice lo correcto. El divorcio todavía está en proceso. Robert dice que probablemente esté finalizado en un par de meses más. No he vuelto a saber de Zachary ni de su familia, y honestamente espero nunca volver a tener contacto con ellos. Mis padres han sido increíbles, me apoyan completamente, y nunca me han hecho sentir como una carga a pesar de que estoy viviendo con ellos a mis 26 años. Tiffany sigue siendo mi mejor amiga y me recuerda constantemente que tomé la decisión correcta. Incluso Pam, la ex de Zachary, me mandó un mensaje diciéndome que estaba orgullosa de mí por salir de ahí más rápido de lo que ella pudo hacerlo. Supongo que, al final, aprendí que a veces amar a alguien no es suficiente cuando esa persona no está dispuesta a ponerte a ti por encima de las expectativas tóxicas de su familia. Aprendí que decir que no, te hace egoísta, te hace consciente de tu propio valor. Y aprendí que está bien priorizar tu propia paz mental y felicidad, incluso si eso significa decepcionar a personas que pensabas que te amaban. Mi matrimonio duró 2 semanas, pero la lección que me dejó va a durar toda la vida.